Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. A los compañeros que siguen allá afuera bebiendo café, les invitamos a pasar. Y bueno, yo también quiero recordarles que tienen que registrarse antes de cada mesa o cada panel de diálogo para ser acreedores a la constancia que otorgará el Museo Nacional de las Culturas por estar asistiendo a este simposio Patrimonio y Comunidad. Y bueno, yo quiero agradecerle la invitación al maestro Lucio Lara por invitarme aquí a presentarlo. Lucio Lara estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Diplomado en Museología en la Pinacoteca Virreina de San Diego. Profesionalmente se ha desarrollado como investigador, docente, servidor público, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador y consultor en temas socioambientales. Fue profesor en la maestría en Museología y en la especialidad en Museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en CRIM. De 1994 a 2000 coordinó el proyecto de investigación Pueblos Indios, Tecnologías y Medio Ambiente del Instituto Nacional Indigenista, INI, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue investigador en el Programa de Investigación y Recopilación de Tradiciones Orales Populares del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la ex-CEDUE. Promotor cultural en el Programa de Museos Comunitarios de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA, subdirector del Museo Isidro Fabela, jefe de Museografía de la Galería de Historia, asesor del Fondo Nacional de Fomento del Turismo, FONATUR, asesor para la elaboración del Plan Maestro para la Zona Arqueológica Joya de Serén, El Salvador, Centroamérica, asesor de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y de la Dirección General del INA. Fue responsable de la Dirección de Operación de Sitios de ese mismo instituto. Fue miembro de los comités de sección de la revista M, Museos de México y del Mundo, y vocal de la mesa directiva de la Asociación Etnobiológica Mexicana ACE. Desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Es el fundador del coloquio Cultura e Historia Socioambiental de México y del simposio Gestión y Políticas Culturales, que es lo que nos trae aquí este día. Muchas gracias, maestro Lucio, por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, pues muchas gracias y bienvenidos nuevamente al simposio. Pues miren, lo que les voy a compartir en esta charla es varios puntos que tenemos pendientes en lo que se refiere a la gestión cultural del patrimonio, los problemas legislativos que ya el maestro Francisco Dorantes comenzó a hablar de ellos, y el otro que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad. Que todo, de hecho, para la gente que hacemos gestión cultural, todos esos aspectos están integrados, y quizá el que menos conocemos, pero que siempre está presente, es el tema de la legislación cultural. Entonces, pues, esta sería mi premisa con la que vamos a enfocar esta plática, y es precisamente que la gestión del patrimonio cultural, ya sea en tanto material como inmaterial, es una especialidad de la gestión cultural. ¿Y esto qué significa? Significa que requerimos formar especialistas que conozcan qué es el patrimonio, cuáles son sus características de conservación de cada uno, que como lo vamos a ver en cada caso es diferente. No es lo mismo intervenir un bien físico, como es la Plaza de las Tres Culturas, con sus tres etapas históricas, la prehispánica, la virreinal y la contemporánea, que intervenir una pintura de caballete o hacer un plan de salvaguardia para la preservación de un carnaval. Son manejos totalmente diferenciados, y esto se requiere saber hacerlo, tanto un plan de manejo, un plan de salvaguardia, e incluso la metodología, que eso lo manejan los expertos restauradores, por ejemplo, para la intervención de una pintura de caballete. Entonces, pues parto de aquí, la gestión cultural es una especialidad y hay que formarse en ella. La gestión del patrimonio es una especialidad que hay que formarse en ella. A mí me parece muy importante recuperar el sentido que tiene estar aquí, en este museo, en el actual Museo Nacional de las Culturas del Mundo,
la importancia que tiene, porque este museo en el siglo XIX y principios del siglo XX fue la sede del Museo Nacional. Y aquí hay un par de fotografías que se muestran la sala que se encuentra justamente aquí a nuestra derecha, en la planta baja. Esta sala, que se llamaba la sala de monolitos, está acá abajo, hoy en día, que es una sala de exposiciones temporales, y es un museo que resguardó las colecciones arqueológicas justamente que se conformaron durante lo que fue el siglo XIX, después de la independencia, después de la creación de la Constitución de la República en el año de 1824, aquí en este lugar se encontraron todos estos objetos que hoy valoramos y que se encuentran en este otro museo, que es el Museo Nacional de Antropología. ¿Sí? Entonces, su antigua sede de estos objetos, aquí podemos observar el calendario azteca, la cuatlicue, unos marcadores de pelota, entre otros elementos. Por ejemplo, aquí, portaestandartes del Templo Mayor, que se encontraron en este lugar. Hoy en día el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Museo Nacional de las Culturas, pues fue una creación de los años 60, se inaugura en el año de 1964, precisamente con esta intención de mostrar las culturas del mundo a través de muestras etnográficas. Esa es la particularidad que tiene este museo. Su relevancia de los pueblos de los mares del sur, las culturas de los pueblos, las culturas de la zona de las praderas de los Estados Unidos, Asia, China, Egipto, África, algunos países africanos, etc. Es un museo emblemático en ese sentido, que nos habla de nuestra diversidad cultural, que es un tema justamente del que vamos a hablar hoy. Y bueno, precisamente pues recuperando esta historia, vemos cómo en nuestro país pues ha habido un reconocimiento de lo que es este sentido de nuestro patrimonio cultural y que ha configurado ideológicamente qué es el patrimonio, cómo lo protegemos, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los temas pendientes al respecto. Y voy a comenzar precisamente por este aspecto, con estos datos que se hablan de que México es uno de los países que tiene más sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, ¿verdad? Se dice que tiene 34 sitios inscritos, de los cuales 27 son culturales, 27 culturales, 5 naturales y 2 mixtos. Estos 2 mixtos son el archipiélago de Revillagigedo y Calakmul. Entonces, pues siempre es importante conocer precisamente en estas listas cuándo se inscribieron. El primero de ellos fue el Centro Histórico Xochimilco en el año 1987, hasta el archipiélago de Revillagigedo, que se incorporó en el año de 2016 y hoy se reconoce como patrimonio mixto. En ese sentido, todo este trabajo que se ha venido haciendo desde el siglo XIX a la fecha, en lo que se refiere a la construcción de una construcción social de la noción de patrimonio cultural, pues en primer lugar debemos de tener claro que esta construcción social se hizo con base en esta ideología decimonónica al inicio justamente de la etapa republicana, en donde se definió que nosotros somos una herencia cultural y una hibridación entre las culturas indígenas que habitaron el país, no solo Mesoamérica, sino también Aridoamérica, y por otro lado la cultura española. Entonces, ese discurso que se maneja desde el siglo XVI, que somos esta hibridación cultural, sigue a la fecha predominando y se ha enriquecido precisamente con estas visiones hoy en día de la importancia que tiene la diversidad cultural de nuestro país dentro de las políticas públicas. Voy a hablar de 3 aspectos importantes, los pendientes que tenemos en patrimonio tangible, en patrimonio intangible y en patrimonio natural, que son áreas de especialización, y a veces desconocemos qué se ha hecho y qué falta por hacer en cada una de ellas. Por ejemplo, me voy a referir en primer lugar a lo que es a la mesa anterior, patrimonio tangible, en donde básicamente, bueno, ahí como ustedes saben, y aquí aquí lo podemos apreciar, que el patrimonio material se divide en mueble e inmueble,
el inmueble, las pinturas, esculturas, monedas, etcétera, y el inmueble, los monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, conjuntos arquitectónicos, zona de monumentos, etcétera. A este es al que me voy a referir en este momento. Se supone, o nos dicen las cifras, que en México tenemos 110,000 monumentos históricos que se construyeron entre los siglos XVI y el siglo XIX, que es una cifra bastante alta, 110,000 identificados. Zonas arqueológicas registradas en el país, 29,000. ¿De cuántos sitios aproximados? De 200,000 sitios que el INAH tiene registro. Y zonas arqueológicas abiertas al público, 180. Inmuebles declarados monumentos artísticos por el Instituto Nacional de Bellas Artes, porque ustedes recordarán que en este sentido, como bien lo decía en su intervención el doctor Francisco Javier Dorantes, el Instituto Nacional de Antropología, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es responsable del patrimonio paleontológico, artístico, del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura del patrimonio artístico. Entonces, en este sentido, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene declarados 49 monumentos con base en esta ley. Ya lo veíamos que los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial son 34. De la lista representativa, hay dos listas, la lista representativa, la lista del Patrimonio Mundial y la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y en esta lista hay 8 bienes culturales, que ahorita los vamos a ver, y un registro de las mejores prácticas. E incluye otro dato que quizá no tiene que ver precisamente con monumentos, y es un concepto más de hecho es un concepto que se generó en el ámbito del turismo, que son los pueblos mágicos. Y de pueblos mágicos, la cifra que hay ahorita son 110 que tienen esta denominación. Datos importantes, por ejemplo, son los que ya también se mencionaron hace un rato. Por ejemplo, que en el año de 1902 se publicó este primer documento en materia de protección y conservación de bienes del dominio público, que se tituló Clasificación y Régimen de los Bienes Inmuebles Federales del patrimonio arquitectónico. Que aquí también es importante mencionar que cuando hablamos de los bienes culturales del patrimonio arquitectónico, hay una diversidad terminológica que es importante reconocer. Por ejemplo, patrimonio arquitectónico, patrimonio edificado, patrimonio monumental. Son 3 conceptos que se utilizan cuando hablamos de esta expresión. Y de los conjuntos, por ejemplo, de las zonas de monumentos históricos o artísticos, o incluso de los patrimonios culturales urbanos, o de los patrimonios urbanístico-arquitectónicos. Pero nos estamos refiriendo precisamente al lugar que ocupan los monumentos históricos, la arquitectura reconocida patrimonial, en los contextos urbanos, o incluso en algunos casos en contextos rurales. También en 1914 se publicó la Ley sobre Conservación de Monumentos Artísticos, Históricos y Bellezas Naturales. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en nuestro país se ha legislado desde hace más de un siglo sobre estos aspectos. La Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930, la Ley de Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural de 1933, la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, la del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1946, y la ley que durante muchos años, desde el 72 prácticamente a la fecha, sigue normando todo lo que tiene que ver con los monumentos históricos, artísticos y arqueológicos. Tenemos una nueva ley que vamos a ver adelante, que es la que ya se mencionó también, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Pero bueno, hay una serie de marcos, por ejemplo, en el caso del patrimonio natural y cultural, que es importante que nosotros, la gente que nos dedicamos a la gestión cultural, conozcamos por una razón. Porque en esta convención de 1972, que es la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, se habla precisamente de las características, las cualidades que tienen ellos. Y algo muy importante, que también el doctor Dorantes lo mencionaba, la importancia que tiene tener esta visión integrada del patrimonio.
Sin embargo, no la conseguimos. Incluso todavía en las áreas especializadas se sigue hablando del patrimonio cultural y del patrimonio cultural como algo separado. Y que en términos de estudio o de formación de profesionales se puede dar. Los biólogos y ecólogos que se encargan de la conservación in situ del patrimonio cultural junto con las comunidades, y en el lado de lo cultural, arquitectos, restauradores, arquitectos y urbanistas para el patrimonio urbanístico arquitectónico, y para el patrimonio inmaterial, antropólogos, sociólogos, historiadores principalmente. O sea, hay especialidades ya muy formadas para la conservación y salvaguardia de estos bienes. Sin embargo, lo que nos propone esta convención es tener esta visión integrada de lo que es el patrimonio en un sentido amplio entre lo cultural y conformado por lo natural y lo cultural. De esto la UNESCO, por ejemplo, ha publicado diferentes materiales, y este es uno de ellos: la gestión del patrimonio mundial cultural y la gestión del patrimonio mundial natural, en apego a estos conceptos de la convención. Ahorita nosotros estamos trabajando este libro, que lo que pretendemos es pues tener una visión lo más integrada posible en lo que se refiere a la conservación del patrimonio edificado. Y es un libro que pretendemos, se llama así, El patrimonio sólido en la modernidad líquida, y dar cuenta de cuáles son las metodologías y los avances que se hacen en este sentido, tanto técnicamente hablando como legislativamente, para la protección de los bienes culturales del patrimonio arquitectónico. Y este es un trabajo que estamos haciendo con varios colegas de América Latina, México y América Latina, para pues hacer un análisis muy específico al respecto. Esa es nuestra finalidad, hacer una aportación en lo que a la conservación del patrimonio edificado se refiere. Por ejemplo, el arquitecto maestro en restauración Ilan Pitt-Susan publicó recientemente este libro en el año 2017, La revaloración del patrimonio arquitectónico, una mirada holística a sus componentes tangibles e intangibles. ¿Por qué es importante este trabajo que hizo Ilan Pitt? Porque justamente en esta visión de que es excluyente en ocasiones, de que una cosa es lo material y otra lo inmaterial, él aquí hace un análisis en donde que coincido con él, en donde muchos de nosotros vemos que lo material tiene su expresión inmaterial y lo inmaterial tiene un referente material. Así es de que muchas de las veces es difícil decir el patrimonio material es solamente sólido y el patrimonio inmaterial es totalmente intangible. Pues no es así. Incluso nuestro cerebro no funciona de esa manera. Y en este trabajo específicamente él habla de estas cualidades inmateriales del patrimonio edificado. Pues ejemplos de trabajos especializados son estos: los planes de manejo para la conservación de los centros históricos o de un monumento en particular. Puede ser un centro histórico, puede ser la zona arqueológica de Xochicalco, o puede ser el plan de manejo del Poliforum Cultural Siqueiros, de un edificio. Saber cómo manejarlo para conservarlo. Y este trabajo es un trabajo, repito, sumamente especializado, que requiere saber cómo hacerlo, y les pongo como ejemplo lo que se está trabajando en Cuba. En Cuba, este año tuve la oportunidad de estar allá en la reunión de centros históricos, la conservación de centros históricos, y estos materiales son muy recientes y se han publicado a través del Ministerio de Cultura de Cuba, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Y por ejemplo, este es el Plan Especial de Desarrollo Integral 2030, con ese horizonte, para el Centro Histórico de La Habana Vieja. Entonces, este plan tiene una serie de componentes muy importantes: lo que es el proceso de conservación de los edificios, de la zona en sí misma, la afluencia turística, los criterios para la intervención en el desarrollo urbano de los centros históricos. Y el otro interesante, que no está precisamente en el centro histórico, pero sí muy cerca, que es la Bahía de La Habana, que está considerada bajo la categoría de paisaje cultural. Nada más dicho sea de paso, aquí en México solamente tenemos un paisaje cultural inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, que es el paisaje agavero, con esta categoría de paisaje cultural. Y en el caso de la Bahía de La Habana, bueno, ya hay un plan de manejo de esto. ¿Por qué se los muestro? Pues porque la gente que hace este tipo de trabajos son arquitectos, restauradores, urbanistas, que se han especializado en diferentes partes del mundo para poder tener
un instrumento rector, que serían los planes de manejo, y saber cómo intervenir los centros históricos, y una normativa muy importante de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son las restricciones precisamente orientadas a la conservación, repito, de espacios que son utilizados diariamente, cotidianamente, como es en donde estamos nosotros, en un edificio histórico, en una zona, en el perímetro A del centro histórico de la Ciudad de México, pero todos estos edificios tienen la particularidad de que son utilizados. Y en esa visión del uso, conservación, es donde los planes de manejo tienen que ser bastante asertivos para poder garantizar la conservación del patrimonio material. Lo mismo ocurre con un caso de una zona arqueológica, en este caso en Pachacamac. La guía también para la formulación de planes de manejo en lo que se refiere a las ciudades mexicanas, patrimonio de la humanidad. Programas de manejo también para las áreas naturales protegidas, como es la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, la Sepultura en Chiapas, y los planes de conservación del patrimonio cultural, de un tema que ya la maestra Elvia Lomas, la arquitecta Elvia Lomas hace un momento mencionó, la importancia que tiene en este momento la conservación del patrimonio edificado del siglo XX y del siglo XXI. Porque como lo tenemos aquí, nos es tan cotidiano, pues no le vemos mayor problema en que se destruya. Pero no así es el caso de un edificio del siglo XVI o XVII, que decimos, no, pues es que ese es un patrimonio histórico. Bueno, y eso tiene que ver precisamente con las valoraciones que vamos haciendo de generación en generación. Incluso los mismos criterios de valoración cambian, como está sucediendo ahora y como sucedió en la independencia. Nada más lo digo rápidamente, cuando el proceso de la independencia concluye en esta conformación de nuestra nueva identidad de que somos un país mestizo, ¿verdad?, gobernado por mestizos, a partir de ahí hay una identificación, una reconceptualización de lo que es el patrimonio, que no tiene nada que ver con lo que en un momento dado en el virreinato, si es que yo existir, era el patrimonio de ese momento. No sé si me explico. Los españoles consideraban quizá un patrimonio de sus hazañas y lo que habían producido aquí en la Nueva España en su momento, pero cuando se da la ruptura política y la estructura social se transforma, pues entonces también viene a ser una concepción nueva y diferente del patrimonio. Por eso yo lo diré de manera muy simple: lo que se destruyó en el virreinato, que fueron precisamente estos vestigios que vemos aquí de las culturas mesoamericanas, fue lo que se recupera después en el virreinato, y es la política cultural, una de las líneas de política cultural más importantes, la recuperación del patrimonio prehispánico hasta hoy en día. Luego vemos, por ejemplo, el otro tema. Pasemos al caso de la salvaguarda. Bueno, al caso de la salvaguarda, conservación. Cuando hablamos de la conservación de los monumentos históricos, artísticos, arqueológicos, estamos hablando de ese concepto, la conservación, pero cuando hablamos de salvaguarda, de patrimonio inmaterial, estamos hablando entonces de salvaguardia, la salvaguardia del PCI. Muchas veces se utiliza este término también de manera un poco laxa, en donde dice hay que salvaguardar el patrimonio, cuando esta convención justamente reserva el concepto de salvaguardia para los bienes inmateriales. Entonces no es lo mismo un plan de manejo que un plan de salvaguardia. Lo digo de otra manera, no podríamos decir voy a hacer un plan de manejo para la conservación de la tradición cardenche, del canto cardenche. No tiene sentido esa expresión. Un plan de manejo es para un centro histórico, un plan de salvaguardia para una tradición de patrimonio, una expresión del patrimonio inmaterial. Y esto se generó precisamente, también tenemos todo este material, lo pueden ustedes encontrar en internet, los textos fundamentales de la convención. ¿Qué nos dicen aquí? Los procedimientos específicos para poder hacer un plan de salvaguarda, la intervención precisamente del trabajo que hace el gestor cultural con las comunidades, y como lo vamos a ver más adelante, precisamente todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse consiste en el reconocimiento de usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas transmitidos de generación en generación. Esa es la cualidad que tiene de este tema, de este simposio, que es la transmisión de ese patrimonio, la transmisión de objetos, la transmisión de sitios históricos, la tradición de ideas, la transmisión de lenguas, conocimientos y saberes. Ese es nuestro patrimonio.
Justamente este sería como la cadena característica del patrimonio cultural inmaterial: cultura, identidad, tradición, reproducción y transmisión. Esa es la dinámica mediante la que nosotros heredamos el PCI, el patrimonio cultural inmaterial. Danzas, músicas, tradiciones, relatos, leyendas, expresiones, lenguas, concepciones del mundo, técnicas, tecnologías, formas de hacer las cosas. Esto es bien importante. Y este planteamiento, esta conceptualización la hace la doctora Chiara Bortolotto en este artículo que quien esté interesado se los recomiendo, que se titula La problemática del patrimonio cultural inmaterial. ¿Sí? Entonces vamos viendo que esto, como les repito, requiere de los especialistas propiamente a nivel técnico y de los gestores culturales del patrimonio. ¿Por qué? Por la intervención con las comunidades. Las comunidades, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, y aquí lo vamos a ver de manera muy clara, es evidentemente un plan de salvaguardia tiene la intención de conservar, divulgar, difundir esas tradiciones. Pero lo más importante de ese plan de salvaguardia es la reproducción misma de los portadores de la tradición. Y por eso está subrayado. La reproducción misma de los portadores de una tradición. Y aquí tenemos en este salón gente que en la siguiente mesa, que es la de Patrimonio Cultural Inmaterial, va a hablar desde su punto de vista no como investigador, no como gestor cultural, sino como portador de tradición. En el caso de nuestra compañera Eli, de Puebla, que es portadora de una tradición del carnaval del Alto, ¿verdad? Entonces ella nos hablará desde esa concepción. Portadores de la tradición de la danza prehispánica, de la danza mexica, de los carnavales, la música tradicional mexicana, etc. Entonces, lo importante de un plan de salvaguardia es garanticemos la reproducción de esos grupos que portan la cultura. Les comentaba que en la lista del patrimonio, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, tenemos 8 bienes registrados, que van desde la fiesta, fíjense el nombre, la fiesta indígena dedicada a los muertos, pasando por la ceremonia ritual de los voladores, que no solamente son los de Papantla, porque hay otras expresiones de voladores en diferentes regiones del país. Los lugares de memoria y tradición vivas de los Otomí Chichimeca de Tolimán en Peña de Bernal, la comida tradicional mexicana, el paradigma de Michoacán, que incluso ya tenemos ahora un conservatorio, el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana, que dirige la maestra Gloria López Morales, la pirecua, canto tradicional, que es hasta el momento la única, digamos, género musical junto con el mariachi, los parachicos, la fiesta tradicional de enero en Chiapa de Corzo, el mariachi, la música de cuerdas y canto y trompeta, y la charrería, que esta se incorporó el año pasado, arte cuesta y vaquero tradicional en México. Son los 8 bienes, más que no es una tradición cultural. Esta es una buena práctica de salvaguardia, que es el Centro de las Artes Indígenas en Veracruz. Una buena práctica que está registrada. Así es de que en esta lista vamos a encontrar tanto buenas prácticas como expresiones culturales de estos pueblos. ¿Qué trabajos hay interesantes sobre este tema que se han publicado? Bueno, evidentemente un referente importante, el de la doctora Lourdes Arizpe, el Patrimonio Cultural Inmaterial de México, ritos y festividades. Este otro, el de compartir el patrimonio cultural inmaterial, narrativas y representaciones. Y nosotros el año pasado, incluso con algunos colegas que van a participar en la mesa, publicamos este libro, gracias también al apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, en la colección Intersecciones, que es el de Comunidades en Movimiento. Está el doctor Jesús Antonio Machuca, la maestra Maya Lorena, que también van a participar aquí, y otros colegas que participaron en este libro, que nuestro objetivo era como analizar los temas que no se habían trabajado en un solo volumen, como es
patrimonio cultural y legislación cultural. El aspecto constitucional y que implica la preservación del patrimonio inmaterial, las industrias culturales y su vinculación con esta expresión, un poco la evolución histórica en México de la conservación del patrimonio cultural e inmaterial, y dos casos específicos, precisamente la candidatura de la gastronomía mexicana ante la UNESCO y el caso del mariachi. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que este libro reúne una muy buena cantidad de bibliografía actualizada sobre este tema. Y otro elemento importante para ir dándole cuerpo a esto, tanto las políticas de protección y conservación del patrimonio cultural material e inmaterial, pues hoy se incorpora también este otro elemento que es un elemento rector en las políticas culturales a nivel mundial, que es la Agenda 21 de la Cultura, o el llamado cuarto pilar del desarrollo. Como ustedes saben, en el año 1992, cuando se lleva a cabo la cumbre de Río de Janeiro en Brasil, ¿verdad? La mejor conocida cumbre de la Tierra, se deriva esta propuesta que ya se había trabajado anteriormente en Johannesburgo y que era el generar un modelo internacional de desarrollo bajo este nuevo concepto. Un desarrollo que no comprometiera los recursos de las generaciones futuras, hacer un uso racional de los recursos del presente, y a esto se le llamó desarrollo sostenible. Y tiene 4 esferas, que es la esfera económica, la cultural, la esfera económica, la social y la ambiental. Y hasta el año 2000, mediados de la primera década del 2000, se incorpora la cultura y se le denomina el cuarto pilar del desarrollo. ¿Y esto qué implica? En la Agenda 21 de la Cultura nos dice que la principal herencia que tenemos la humanidad en este momento es nuestra diversidad cultural. Y eso nos remite a un libro publicado en 1996 por el entonces presidente de la Organización de las Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar, quien era en ese momento, con un libro muy interesante que también tuvo una influencia significativa en políticas culturales, que fue Nuestra Diversidad Creativa. Y se retoman todos esos elementos que se generan en la década de los 90 y se construye este documento que es la Agenda 21 de la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Entonces la cultura en esta visión juega un papel fundamental. Y si nos vamos precisamente al patrimonio cultural inmaterial y su producción, pues evidentemente vamos a ver que nosotros, en buena medida, nuestros elementos de cohesión social, de interacción social, de vida comunitaria, de integración, justamente están en nuestras expresiones del patrimonio. Por eso es tan importante que hagamos una gestión del patrimonio cultural en donde nuestro objetivo sea precisamente trabajar con estos elementos cohesionadores a nivel comunitario. Hoy en día existe esta ley que se promulgó el 19 de junio del 2017, ya hace un poco más de un año, y es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, ¿verdad? Que incluye un apartado importante sobre lo que es el patrimonio cultural inmaterial y se habla de los derechos culturales. Estos foros, estos espacios son precisamente un ejercicio de nuestros derechos culturales. No solamente la reproducción de las manifestaciones de las culturas originarias o tradicionales, sino como sociedad, de la posibilidad de intercambiar ideas, de expresarnos libremente, de generar propuestas, incluso de poder estar reunidos aquí para platicar de esto. Estamos en el ejercicio pleno de nuestros derechos a la cultura. Y terminaría ya nada más para ir cerrando la idea, ¿cuál es el papel que juega la legislación actual, los marcos legales en este sentido? Pues hay todavía una problemática grave, diría yo, como ya lo identificó el doctor Dorantes, en que nos falta precisamente un proceso de armonización legislativa. Son varios, pero uno de ellos es la armonización legislativa. Que no existan contradicciones entre las leyes federales y las leyes estatales. En estas leyes secundarias que se derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente las leyes que tienen que ver con las leyes de cultura de los estados, e incluso hay estados que tienen ley de cultura y ley de patrimonio cultural, o ley de cultura y patrimonio cultural en una misma publicación, o que no la tienen, o estados que no tienen ley de cultura.
Entonces, esos, por ejemplo, son elementos que habrá que regular próximamente y ver precisamente que cuando se haga, en principio digo una armonización legislativa, que la legislación local no invada competencias del ámbito federal, pero sí garantice la preservación del patrimonio. Pues ese es uno de los objetivos importantes, y pues a mí me gustaría que próximamente con la gente, que así como surgió este simposio a partir de un seminario, pues hagamos un proyecto precisamente de propuesta de un análisis y reformas a las leyes que tienen que ver precisamente con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en su revisión y su relación, por ejemplo, un análisis comparativo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la misma Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y todas las legislaciones locales que impliquen, entre ellos las de la Ciudad de México, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, la Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico, la Ley del Medio Ambiente y Protección a la Tierra y la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Por ejemplo, ahí ya tenemos una cantidad de trabajo que hacer para hacer esta armonización legal y que no existan, repito, contradicciones que en un momento generen incertidumbre sobre la conservación del patrimonio edificado, de la inmaterial y del patrimonio natural. Termino nada más sugiriéndole la lectura de los textos, por ejemplo, del doctor Jorge Sánchez Cordero, Patrimonio Cultural, que es una serie de ensayos que compila aquí el doctor. Evidentemente la trilogía del doctor Wolfi Cottom, Nación, Patrimonio Cultural y Legislación, los derechos culturales en el marco de los derechos humanos y legislación cultural, temas y tendencias. Derecho patrimonial mexicano, crítica a la normatividad vigente, que son dos textos del doctor Jaime Alier Camposano, y el de protección penal del patrimonio. Estos dos textos, ¿por qué son tan importantes? Porque él, al igual que el doctor Dorantes, que acá tenemos, no puse su otro libro, Bueno, pues el doctor, el que mencionábamos del derecho cultural mexicano, trabaja en el ámbito constitucional, que el ámbito constitucional sería la base precisamente para revisar la legislación secundaria existente y ver cuál es en dónde hay vacíos, si sus imprecisiones o algunos elementos que hagan falta. Otro ejemplo bien importante, Ideología, Legislación y Patrimonio Cultural del doctor Eugenio Mercado López, Derecho y Cultura, reflexiones jurídicas, y bueno, y este artículo que publicó ya hace unos años el doctor Dorantes, que es el Derecho a la Cultura en México. Y este tema central. Para poder trabajar con el desarrollo comunitario y ser congruentes con la Agenda 21 de la Cultura y con estas políticas que ven a la comunidad como precisamente el factor del desarrollo en esta versión muy sustentable, muy sostenible, que es el desarrollo de lo local a lo global, pues evidentemente allí es donde tenemos que trabajar. Y es donde de hecho trabajamos muchos de nosotros en el campo de la gestión de la cultura, de la gestión del patrimonio. ¿Sí? Y este trabajo que hizo la doctora Gabriela Lima Paul, pues ya es un gran avance de este estudio comparativo de la legislación protectora del patrimonio, en este estudio comparativo de la legislación que protege el patrimonio cultural en las 32 entidades. Entonces, bueno, es un trabajo que todavía falta por hacer, afinarlo, y insisto, pues ya es un muy buen avance para comenzar a trabajar en los aspectos que tienen que ver con la armonización e incluso, en algún momento dado, con la abrogación de ciertas leyes y la creación de algunas que hagan falta. Y ya termino diciendo esto. Por ejemplo, algo con lo que trabajamos directamente ya con las comunidades es quiénes son los que trabajan en ellas y cuáles son los perfiles profesionales, porque la intervención comunitaria también es delicada. Lo hace uno mal y puede meter en problema a la gente, o uno meterse en problemas también al estar trabajando de manera inadecuada. Entonces, por ejemplo, cuando en un curso formativo inicial de gestión cultural orientada al patrimonio, se le pregunta a la gente: ¿en qué proyectos has participado de intervención comunitaria? No, pues en ninguno. Pues eso ya nos va dando cierto indicador de la experiencia que se tiene. ¿En qué tipo de intervención comunitaria? ¿Qué es una comunidad para ti? ¿Qué aspectos considera importantes para trabajar con los pobladores? ¿Qué entiende por desarrollo sostenible local?
¿Conoce los principios de la Agenda 21 de la Cultura? Es que son 16 principios fundamentales. ¿Cómo puede usted aportar al desarrollo comunitario? ¿Somos un elemento endógeno o un elemento exógeno del desarrollo comunitario? Eso nos permite ubicarnos, saber si estamos trabajando desde fuera o vamos a trabajar desde dentro de la comunidad. E incluso hay gente que trabaja desde la comunidad por ser parte de la misma y trabaja en desarrollo comunitario. Y por último, ¿cuál es su rol en el proyecto de intervención? ¿Qué papel juego? Estas preguntas nos hacen reflexionar precisamente sobre este trabajo tan importante que hacemos en la conservación del patrimonio de bienes culturales tangibles, intangibles y naturales. Entonces, mi conclusión, insisto, sería la primera: se requiere continuar, y eso el Sistema Nacional de Capacitación pues ya lleva más de 10 años haciéndolo, la formación de promotores y gestores culturales, y ahora en esta beta que es de la gestión del patrimonio. 2, concebir el patrimonio como una unidad, esta integración entre lo natural y lo cultural. 3, revisar, hacer una revisión exhaustiva sobre la legislación vigente, tanto a nivel federal como a nivel local. Y por último, tener claro que el trabajo que desarrollamos en el patrimonio es con y por las comunidades, nuestra propia comunidad, en el lugar donde vivimos, con las comunidades que trabajamos, que pueden ser las mismas comunidades académicas, las mismas comunidades de portadores de tradición, o las comunidades de estudiantes que vamos formando a lo largo. Entonces es un trabajo, si se dan cuenta, bastante interesante, muy diverso, pero que se requiere un compromiso y una claridad de nuestra parte, de quienes lo estamos haciendo ahora, para que las próximas generaciones, hablando de estas transiciones generacionales, pues tengan los elementos, con los conocimientos, las metodologías y las técnicas, pues para que ese trabajo sea lo más profesional posible. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias.